Universidad del Cauca Televisión. Universidad del Cauca presenta su punto de encuentro con la problemática regional. Un espacio de diálogo y reflexión. Perspectivas. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Perspectivas, programa de opinión y actualidad que realiza la Universidad del Cauca. Saludamos a todos los que nos están acompañando a través del canal universitario Sun Televisión y los canales locales de Popayán. En el día de hoy me encuentro en el Archivo Histórico de la Universidad del Cauca y tengo como invitado al doctor Juan Daniel Oviedo Arango. Él es el director nacional del DANE. Bienvenido, doctor, aquí a Perspectivas. No, muy buenos días y muy contento de estar acompañándolos en este programa Perspectivas y sobre todo muy honrado de estar aquí visitando esta sede tan maravillosa de la Universidad del Cauca. Doctor Juan Daniel, usted tuvo la oportunidad de hacer un recorrido por este archivo histórico que tiene la Universidad del Cauca, que es considerado la joya de la corona. ¿Qué impresión tiene usted de todo este recorrido, de todos esos documentos que guarda aquí la Universidad del Cauca? Bueno, creo que me parece que hay un tesoro, llamémoslo así, bibliográfico en ese archivo, en donde creo yo que hay una oportunidad maravillosa para avanzar en esas líneas de investigación interdisciplinarias sobre la historia social y económica de nuestro país y en su momento la Nueva Granada. Creo yo, y como tuvimos la oportunidad de ver junto con el señor rector, hay como una génesis demográfica y geográfica en el archivo de la Universidad del Cauca que me deja muy curioso y muy motivado para buscar líneas de trabajo conjunto, porque encontramos empadronamientos del siglo XVIII, del año 1700 y también de los años 1800, con una gran precisión y que también revelan no solo condiciones demográficas, sino también condiciones económicas, porque en algunos de ellos se contabilizaban los semovientes de los habitantes que estaban siendo empadronados o censados en esas operaciones estadísticas. Creo yo que, al igual que toda la Casa Mosquera, hay unas raíces fundamentales de la actividad geográfica y de la actividad demográfica en el país, sobre todo que el presidente Mosquera fue el primero en hacer un levantamiento cartográfico con precisión y con los debidos instrumentos y por consiguiente, pues jocosamente decíamos que puede ser el primer director del IGAC que hubiéramos tenido de facto en Colombia y por eso nos sentimos muy orgullosos de que haya sido el presidente Mosquera quien haya hecho ese levantamiento de información. Doctor, usted calificó este recorrido de cuando conoció todos los documentos históricos que tiene el archivo como la raíz del DANE. ¿Por qué? Sorpresivamente veníamos preparados para un ejercicio de divulgación estadística y se convirtió en el descubrimiento de que muy posiblemente en ese archivo tenemos la génesis del DANE y del IGAC y por consiguiente del sector de información estadística en el país. Bueno, doctor, hablemos un poco de las cifras actuales, ya regresemos a nuestra época actual, una época que está caracterizada por la pandemia que cogió a todo el mundo, esa pandemia por COVID-19. Hablemos de Colombia 2020 frente a la pandemia y a esas cifras que maneja el DANE. ¿Cuál fue ese comportamiento? ¿Qué sectores ustedes analizaron? ¿Y cuál fue como el sector que más preocupó por el tema del tema de dinámicas y de activación? Bueno, particularmente lo que nosotros podemos resumir frente a Colombia y su efecto y su respuesta en relación con la pandemia del COVID-19 tiene varias dimensiones. La primera de ellas es la afectación tan importante que tuvo la pandemia sobre los hechos vitales y por consiguiente sobre la sobremortalidad que tuvo el país en el año 2020. Normalmente estamos encontrando que en el año 2020 hay una sobremortalidad que llega a aproximadamente el 34.8%. Eso significa que mientras en el país había una relación
de 3-1 aproximadamente entre nacimientos y defunciones. No más en el año 2020, debido a este fenómeno, estamos pasando a una relación de 2-1. Eso significa que, puesto en perspectiva, la pandemia implicó casi 10 veces más las muertes asociadas con hechos violentos del conflicto de los últimos 15 años, un elemento trascendental desde la perspectiva, llamémosla demográfica, de los hechos vitales que nos han despertado gran curiosidad a partir de la visita del Archivo Histórico de la Universidad. Y esa sobremortalidad se vio en un escenario, o se dio una respuesta en ese escenario de unas medidas institucionales del comportamiento social que tenemos como ciudadanos, basadas en la restricción de la movilidad y en la restricción a la actividad económica, que rápidamente afectó una de las materias más importantes o de las fuentes más importantes de dinámica económica de nuestra sociedad, que es el mercado laboral. Claro, es que hubo un cambio abrupto de la dinámica, de las costumbres, de la cultura, de todo lo que es el colombiano. De un momento a otro se cambió de una manera brusca. Claro que sí. En primer lugar, el hecho de que no nos pudiéramos mover con libertad y que las actividades económicas estuvieran restringidas generó una afectación fundamental sobre todas las personas, y particularmente las personas que residimos en los centros urbanos del país. Porque, a título de contexto, nosotros tratamos de usarlo de una forma muy sencilla, y es: en Colombia los ricos también trabajan. ¿Eso qué significa? Significa que cuando nosotros vamos a la distribución de ingresos de toda la sociedad colombiana, desde la parte más baja hasta la parte más alta, 2/3 partes de los ingresos que conforman las fuentes de supervivencia para los hogares, bien sea de ingresos bajos o de ingresos altos, están asociados con las rentas laborales. Eso significa que para todos hubo una afectación muy importante en materia de generación de ingresos, que se ve reflejada en un deterioro de la capacidad adquisitiva de todos los hogares urbanos del país y manifestada a través de un incremento abrupto de la tasa de desempleo, que se incrementó en aproximadamente 5.9 puntos porcentuales. Y adicionalmente, esa tasa de desempleo llevó a que la población ocupada del país, en esos 19 millones, un poco más de 19 millones que tuvimos en el año 2020, nos hiciera retroceder a niveles de población ocupada que teníamos a comienzos de 2010, y con lo cual tenemos un retroceso de casi 10 años en materia de dinámicas laborales en el país. Unas dinámicas laborales que de forma particular afectaron a las áreas urbanas del país, y en este caso, aprovechando que estamos en Popayán, pues generó una afectación bien importante para las dinámicas laborales de Popayán. Bueno, doctor, vamos a nuestro primer corte promocionales y ya regresamos para hablar un poco más sobre estas cifras estadísticas que deja la pandemia en nuestro país. Ya volvemos. Universidad del Cauca, 193 años. En la Universidad del Cauca reafirmamos nuestro compromiso institucional desde la academia, la investigación y la interacción social. Cada día asumimos nuevos retos y en este contexto hemos replanteado el quehacer académico y administrativo a través de la virtualidad, priorizando la salud y la vida de la comunidad universitaria. Ahora nos preparamos para el bicentenario, comprometidos con la educación superior pública del país. Seguimos siendo la llama que deja luz a la posteridad. Universidad del Cauca, una universidad comprometida con la paz territorial. Nuevamente con ustedes aquí en Perspectivas. Hoy estamos aquí en el Archivo Histórico de la Universidad del Cauca y tenemos como invitado al doctor Juan Daniel Oviedo Arango. Él es el director del DANE.
Doctor, estamos hablando sobre todas esas cifras que deja la pandemia en el año 2020 aquí en el país y en las ciudades como Popayán. Usted hablaba de esa afectación económica de los hogares. Hablemos de los estratos. ¿Cuál fue el estrato que más se vio afectado por este cambio, por esta dinámica que tuvo el país? Bueno, de forma particular, en todo el país debemos recordar que el año 2020 nos dejó con aproximadamente 1.1 millones de personas de más en situación de desempleo y con la destrucción de aproximadamente 2.4 millones de puestos de trabajo. Puestos de trabajo que estaban ocupados en casi un 80% por personas con bajo nivel de formación, es decir, que a lo sumo tenían el título de bachillerato y que llevaban en promedio entre 2 y 5 años trabajando continuamente en el mercado laboral. ¿Eso qué significa? Significa que en cierta forma la afectación que se dio al mercado laboral urbano en el marco de la pandemia fue en términos naturalistas un poco darwinista, en el sentido que expulsó a la población más vulnerable, expulsó a la población menos capacitada y a la población que seguramente estaba asociada a algunos oficios o a algunas actividades económicas básicas consecuentes con su nivel de formación. ¿Eso qué significa? Se evidenció mucho más esa problemática social. Claro, eso es un problema muy importante porque cuando concentramos las actividades económicas que más aportaron esa destrucción de empleo, tenemos al servicio doméstico, tenemos a las actividades de comercio minorista, por ejemplo, el dueño de una tienda de barrio, o por ejemplo tenemos a la auxiliar de ventas en un almacén de ropa, o la persona que nos sirve las empanadas en una cafetería en Popayán. Esas personas fueron las más afectadas en el marco de la pandemia y por eso es de esperar que, por ejemplo, en la ciudad de Popayán, donde ya antes de la pandemia teníamos aproximadamente el 45% de sus habitantes en situación de pobreza monetaria, podamos tener, dado ese incremento tan importante que se dio en la tasa de desempleo en la ciudad al 23%, fue la segunda ciudad de las 23 más importantes del país que tuvo el incremento más alto en términos de desempleo, pues que esa tasa de pobreza monetaria o esa incidencia de pobreza monetaria seguramente en el año 2020 llegue a superar la mitad de la población en Popayán y seguramente llegue a casi 2/3 partes de la población en el departamento del Cauca, en donde ya antes de la pandemia teníamos al 59.9% de los habitantes del departamento en esta situación de pobreza monetaria. Es una situación muy preocupante porque llegar a decir que la mitad de los habitantes de una ciudad están sin empleo es algo que toca analizar, que toca profundizar y toca también tomar medidas por parte de las diferentes administraciones y del gobierno nacional. Doctor, usted habla tocó el tema del sector urbano, pero cuando habla del departamento del Cauca, el departamento del Cauca tiene mucha parte de la actividad económica en la parte rural. ¿Qué hablamos sobre cómo fue ese comportamiento de la parte agropecuaria, del sector rural en nuestro país y en el Cauca? Bueno, eso es una excelente pregunta porque en el Cauca tenemos la oportunidad de que cuando analizamos el impacto sobre el mercado laboral de todo el departamento, pues tenemos unas afectaciones muchísimo más leves que las que vemos en la mayoría de los departamentos del país. Pues porque el departamento del Cauca es una de las despensas agropecuarias más importantes que tiene el país. En cierta forma, cuando nosotros hacemos el ranqueo de departamentos según la población ocupada en actividades agropecuarias, el Cauca está en el top 5 de departamentos. Eso lleva a que rápidamente la tasa de desempleo en el año 2020 del departamento esté bastante lejos de ese 23% de Popayán y esté rondando el 11-12%, en la medida en que buena parte de las actividades económicas que se desarrollan en el departamento por fuera de Popayán están asociadas con actividades agropecuarias y actividades manufactureras y sobre todo de transformación de caña de azúcar, por ejemplo, en toda la cadena agroindustrial de Caloto, por ejemplo.
¿Eso qué significa? Significa que, contrario a lo que puede suceder con muchos departamentos, el departamento del Cauca pueda resultar con un crecimiento económico en esas actividades agropecuarias de forma significativa que se dan en el departamento, en donde el cultivo de café, caña y demás actividades agrícolas y pecuarias destacan de forma significativa. Sin embargo, hay unos elementos que hay que visibilizar en los que seguramente vamos a ver algunas afectaciones sociales. En primer lugar, las mujeres del campo. Las mujeres campesinas, porque hay que reconocer que buena parte, casi el 90% de la población que trabaja en el campo se autorreconoce subjetivamente como población campesina gracias a las preguntas que estamos desarrollando en todas nuestras operaciones estadísticas asociadas con la autoidentificación de la población rural como campesina y también de la autoidentificación de la población urbana en esos términos. Las mujeres han sufrido un impacto muy importante en la medida en que muchas de ellas se vinculan a las actividades agrícolas como trabajadoras sin remuneración. Entonces, rápidamente, en la medida en que desciende la actividad económica, ellas vuelven al cuidado de sus hijos o al trabajo doméstico no remunerado y, adicionalmente, buena parte de la producción de café que se genera en el departamento está en el marco de unidades económicas de menos de 9 empleados, es decir, micronegocios altamente informales que fueron afectados en su dinámica en la medida en que son menos resilientes a las afectaciones en materia de generación de ingresos que se están dando en el departamento. Sin embargo, la parte manufacturera del departamento del Cauca tuvo un lado positivo. Recordemos que si la industria manufacturera del país en todo el año 2020 tuvo una contracción del menos 8%, la producción manufacturera del departamento del Cauca solo tuvo una contracción del menos 5.8% y un elemento muy valioso es que no se vio representada en una disminución drástica de la población ocupada manufacturera que se da en el departamento del Cauca por fuera de Popayán, en donde Caloto juega un rol supremamente importante. Recordemos que Caloto pesa casi el 14% del PIB de todo el departamento del Cauca. Sí, es donde está el sector industrial y pues están las grandes empresas allí también en zonas industriales apostadas en esta zona del norte del Cauca. Doctor, en el tema de ese desempleo, esas cifras preocupan mucho, pero más preocuparía también, por ejemplo, para el tema de los jóvenes. Ustedes vienen manejando unos estudios, unos análisis sobre el desempleo en jóvenes. Hablemos sobre esto. Bueno, cuando nosotros queremos hacer énfasis en las afectaciones diferenciales que tuvo el mercado laboral en el departamento del Cauca y sobre todo en Popayán, cuando estamos hablando de desempleo juvenil, debemos hacer énfasis en Popayán. Recordemos que Popayán en el año 2020 tiene una situación particular y es que la pandemia deja a Popayán con un volumen de población por fuera de la fuerza laboral que supera en casi 10.000 personas a la población que está ocupada dentro de la fuerza laboral. Eso lleva rápidamente a que esa tasa de desempleo de Popayán del 23%, en el total de la población en edad de trabajar, se lea casi 5 puntos por encima en relación con la población joven, en particular porque buena parte de esa población joven estaba sirviendo de apoyo de las actividades de comercio minorista básico, actividades de restaurantes y cafeterías, y algunas mujeres jóvenes en Popayán estaban aportando de forma significativa tanto al servicio doméstico como al apoyo de las labores educativas que se generan en bachillerato, en primaria y en el cuidado de primera infancia, en donde ahí ya hay una información muy valiosa para poder definir cómo ayudar a estas jóvenes que han tenido esta afectación tan importante. Ya, por ejemplo, hablando de ese nivel académico, de los que salen de la universidad a conseguir trabajo, ¿cómo se reflejan esas estadísticas y cómo afectó el tema de la pandemia? Bueno, en buena parte lo que nosotros estamos viendo en el marco de la pandemia es que esa falta de alineación entre las competencias que están desarrollando los jóvenes del país con las necesidades del sector empresarial, pues se hizo muchísimo más evidente
en el marco de la pandemia del COVID-19. Y sobre todo porque los jóvenes con formación técnica y tecnológica cada vez son más escasos en la salida de las trayectorias educativas por ese estigma que tristemente enfrenta al país frente a la educación técnica y tecnológica, en donde es muy triste y preocupante, por ejemplo, incluso en mi caso, cuando hacemos entrevistas de trabajo y la persona nos dice, yo tengo formación técnica, y uno le dice, perfecto, ¿en qué la hizo? Pero no se preocupe que ya voy a tener mi título profesional. Es decir, los jóvenes se preocupan por tener un título técnico tecnológico porque creen que no es suficiente, cuando en realidad el país y los empresarios, recordemos que 2/3 partes de los empresarios en Colombia dicen, yo no estoy encontrando los perfiles que necesito efectivamente en mi empresa. Entonces, eso lleva a que el sistema educativo, una universidad tan valiosa como la Universidad del Cauca y toda la red de universidades del país puedan avanzar rápidamente en ese marco nacional de cualificaciones, en donde podamos ubicar en un mismo territorio, en un mismo terreno, la formación técnica y tecnológica de calidad con la formación universitaria para permitir que los jóvenes puedan ingresar más rápidamente a esta condición tan importante de tener un empleo que, como lo decíamos, es fuente fundamental para el sustento y la generación de ingresos de todos los hogares, sean jóvenes vulnerables o sean jóvenes asociados con los ingresos altos de la sociedad. Bueno, doctor Juan Daniel, vamos a nuestro segundo corte de promocionales y retornamos para hablar sobre ese trabajo que el DANE realizó en esta reactivación económica que se prepara el país. Ya volvemos. En la Universidad del Cauca reafirmamos nuestro compromiso institucional desde la academia, la investigación y la interacción social. Cada día asumimos nuevos retos y en este contexto hemos replanteado el quehacer académico y administrativo a través de la virtualidad, priorizando la salud y la vida de la comunidad universitaria. Ahora nos preparamos para el bicentenario, comprometidos con la educación superior pública del país. Seguimos siendo la llama que deja luz a la posteridad. Universidad del Cauca, una universidad comprometida con la paz territorial. Volvemos nuevamente con ustedes a Perspectivas. Hoy estoy con el doctor Juan Daniel Oviedo Arango, él es el director del DANE y estamos aquí en el Archivo Histórico de la Universidad del Cauca. Doctor, hemos hablado de todo ese comportamiento de cifras, de estadísticas, todo lo que el 2020 representó al país en medio de una pandemia. Todos estos datos, todas esas informaciones que ustedes tienen en ese momento, ¿cómo se recolectó, cómo hizo el DANE para trabajar, qué programas ustedes realizaron? Bueno, eso es un espacio muy importante para nosotros en donde brevemente queremos hacer varias reflexiones, sobre todo a nuestra audiencia, que mucha de ella es audiencia joven, audiencia universitaria. En primer lugar, en estos momentos tan críticos que ha vivido nuestra sociedad y nuestro país, la información se vuelve un referente fundamental para poder tomar decisiones de reactivación, decisiones complejas, incluso en situaciones familiares en donde uno de los padres o los abuelos están en una situación crítica por esta situación de pandemia que estamos enfrentando. Y por eso la información oficial y la información o las estadísticas oficiales que produce una agencia estadística como el DANE adquiere aún más relevancia en la medida en que debemos tener la confianza que esa información en cierta forma refleja la voz de todos y cada uno de nosotros. Por eso el DANE en el marco de la pandemia tuvo un proceso de aprendizaje institucional, llamémoslo así, en donde tuvimos que renovar muchas técnicas de recolección de información. Nosotros, la mayoría de las encuestas sociales o las encuestas de mercado laboral están en una modalidad presencial, en donde estamos apoyados en un dispositivo de captura y a partir podemos hacer la similitud de esta conversación, podemos identificar algunas cosas y puerta a puerta. Entonces tuvimos que innovar
y tuvimos que desarrollar operativos telefónicos en donde a través de cuestionarios cortos recuperamos esa información y adicionalmente empezamos a aprovechar nuevas fuentes de información porque debemos reconocer, y todos ustedes saben, además de la información del DANE está la información que producen los registros administrativos como la pila, los registros que produce la registraduría en materia del Archivo Nacional de Identificación, la base de afiliados a Seguridad Social, el registro único empresarial que maneja Confecámaras. Entonces, aprovechar esa información que está tácitamente dispuesta en estos registros administrativos y convertirla en estadísticas oficiales también fue una apuesta muy importante para poder garantizar que todos ustedes muy cumplidamente el 30 de abril pudieran conocer cuál fue la tasa de desempleo de marzo, que fue el mes que más nos estresó porque fue el mes en que empezó esa medida de confinamiento tan importante en el país. Bueno, doctor, y todas estas cifras, todos estos datos, ¿cómo sirven para tomar decisiones para esta reactivación económica que ya buscamos en este 2021? Bueno, partiendo de una frase que se volvió nuestro moto institucional en el marco de la pandemia, y es: la peor información no es la de mala calidad, sino la que no se usa, ¿sí? Entonces, promover la usabilidad de esa información ha sido una tarea incansable de nosotros estos meses, en la medida en que el DANE produce una información que desafortunadamente todavía sus usuarios la ven muy lejos, la ven muy en Bogotá y abstracta. La inflación, nosotros no vemos a la inflación tomando bus o tomando taxi, o el desempleo o el crecimiento de la economía. Entonces, el DANE lo que ha hecho es acercar esa información a los ciudadanos, a los empresarios, no solo a nivel nacional, sino con un enfoque territorial. Y para eso nos hemos valido de herramientas como la información geoespacial, aprovechando que estábamos hablando de cartografía, para poder incluso, como lo hemos hecho el día de hoy, poder ilustrar en qué zonas, incluso de Popayán, estamos viendo una mayor afectación de desempleo, en donde vemos que todo el extremo nororiental y el extremo sur y occidental de la ciudad están teniendo unas afectaciones muy importantes del desempleo. Entonces hemos acercado y finalmente hemos comunicado, ¿sí? Mucha gente jocosamente se acerca y nos dice: se parece que trabajara en un programa de televisión, porque lo vemos todos los días en televisión, pero nuestro propósito, más allá del personal o del individual, es lograr que con pedagogía y que con acercamiento a la realidad podamos empoderar a todos los usuarios de información estadística que produce el DANE para que tomemos todos buenas decisiones. Información de primera mano y de la voz de su director. Bueno, doctor Juan Daniel, muchas gracias por estar aquí en Perspectivas, compartiendo con nuestros televidentes toda esta información estadística, datos y todas las lecciones que deja también la pandemia en nuestro país y en el departamento del Cauca. No, muchísimas gracias por este maravilloso espacio y ojalá lo podamos repetir prontamente. A ustedes muchas gracias y los esperamos la próxima semana en Perspectivas. Universidad del Cauca Televisión.